La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez más me complace estar con ustedes y al mismo tiempo también de que nos da la oportunidad de juntos aprender de grandes y gloriosas verdades que vienen de nuestro gran Dios Todopoderoso. Hemos aprendido a través del libro de Lucas, capítulo 21, verso 36. Que en la batalla espiritual debemos de ser grandes intercesores, ser persistentes en la oración. Lo vimos a la luz de los estudios anteriores, pasajes que citábamos, que fueron claros para darnos una luz bien amplia para poder entender la grandeza que tiene y el alcance que tiene también la oración cuando intercedemos. En Lucas 21:36, donde Jesús declaró: velad pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A la luz de este interesante pasaje, Jesús está hablando que vienen días tan pesados, tan terribles, tan espantosos. Cada día se sienten las fuerzas del mal pesadas, gentes que de la nada resultan peleando y quitándose la vida. ¿Cuántas personas las estamos observando huyendo en sus carros horas y horas? Están atormentados por fuerzas malignas. Debemos clamar, gemir por esa gente. Que Dios tenga misericordia, que tenga piedad. No hayan el camino, no hayan cómo desahogarse en cuanto a su tristeza, su dolor. Su alma no encuentra el camino, no encuentra la puerta de salida. Optan por irse a refugiar en todo aquello que no les ayuda. Buscan brujos, adivinos, agoreros, para ver si así pueden salir de donde han caído. Pero el asunto es que es una batalla infernal que no se puede conquistar sino a través de la sangre y del poder de Jesucristo, a través del arrepentimiento, a través de la búsqueda del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús dijo: velad pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, delante de Jesucristo. Es necesario interceder. Hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual. Los ángeles están en una gran batalla contra los ángeles de Satanás. Ángeles caídos están siendo derribados, están siendo totalmente tirados al piso, dando a entender que estos demonios están haciendo trizas a muchos que están dormidos espiritualmente. Les decía en el programa anterior que hay muchos creyentes que no están velando, sino que cuando su pastor les dice vamos a orar, comienzan a fruncir la cara, a poner un rostro como que si le están metiendo totalmente hiel por la boca, que hacen una cara terrible. No toman en cuenta el tiempo de oración. Lo ven como tan despreciado, tan miserable el estar de rodillas, sin darse cuenta que es la forma de conquistar, es la forma de ser
personas capacitadas por el poder de Dios para ser más que vencedor en toda batalla espiritual. Es una batalla personal interior entre la carne y el espíritu. Y Pablo hace una descripción por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a Pablo a describir la lucha que hay entre el espíritu y la carne con el espíritu. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, verso 16, por eso les digo, caminen según el espíritu, así no realizarán los deseos de la carne. Es decir, el andar conforme a la palabra de Dios es andar conforme al espíritu. Una vez que andemos conforme a la verdad de Dios, la carne no podrá vencernos, no podrá derribarnos, no nos arrastrará a cometer cosas que no debemos cometer. Por lo tanto, en Gálatas 5:17, pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne. La carne se quiere ir a los bailes. La carne quiere fumar. La carne quiere beber licor. La carne quiere la droga. Quiere pornografía. Quiere irse de parrandas, hacer toda clase de orgías. Ese es el deseo de la carne. Pero el deseo del espíritu es someterse a Dios. El deseo del espíritu es doblar las rodillas y hablar con Dios. El deseo del espíritu es oír la palabra de Dios. El deseo del espíritu es leer la palabra de Dios. El deseo del espíritu es exaltar y engalanar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la carne desea puras parrandas y cuánta cosa. Ahí hay muchos cristianos que dejan los servicios por irse a las vagancias. Servicios donde la gloria y el poder de Dios cae tan precioso, tan lindo. Pero muchos optan por irse a las tiendas. O si no, ocupan el domingo para andar lavando sus propios pañales, su ropa. ¿Acaso no hay otro día que se puede hacer eso? Y abandonan los cultos preciosos donde Dios viene para manifestarse y para reconfirmar la palabra predicada o enseñada. Como dice Pablo, pues los deseos de la carne se oponen al espíritu. Esa es la lucha que tenemos. La lucha ciertamente con los deseos de la carne. Todos los dos se contraponen de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, porque la carne jala para un lado y el espíritu por el otro. La carne trata de ponerle todo desánimo. Hay gentes que en la batalla espiritual que tienen no se dan cuenta que una potestad inmunda les pone enfermedad. Cuando llega la hora del culto les pone cansancio, un agotamiento. A otros les pone tanta tristeza y tanto desánimo a otros que no sienten nada de valor, de fuerza para levantarse de la silla y ir a la casa de Dios. Saben que en el campo hay gente caminando agachados bajo los cafetales. Caminan hasta hora y media para llegar al culto bajo de la rama de los cafés. Así llegan a la casa de Dios. Así llegan para adorar a Dios y se gozan esos hermanitos. Pero aquí nuestros hermanos tienen 2, 3 y más carros. Ni siquiera así vienen a la casa de Dios. Ponen tanto pretexto. Pero recuerde, viene un sacudimiento fuerte, en especial para Estados Unidos, donde la gente no encontrará el camino para correr tan veloz para irse a la casa de Dios. Porque es la única forma de poder ser creyentes de búsqueda de Dios. Solo cuando hay problema, cuando hay sacudimiento. No espere que venga el sacudimiento. Recuerde que la carne le va a llamar para ir a hacer cosas que no convienen. Por ejemplo,
Hay muchas personas que están siendo arrastrados a los cultos de los ídolos y magia, a dioses que realmente no son dioses. Están yéndose y llenándose no solamente de los dioses y rindiendo culto a ellos, sino que sus corazones se están cargando de odios, de ira y de violencias, de celo, de furor, de ambiciones, de divisiones, de sectarismo, de envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas, y lo podemos ver, solo observe en los reportes que tenemos en la televisión. Gentes huyendo en carro, jóvenes, ancianos, caballeros y damas, huyendo de las autoridades en las pistas, tratando la manera de cómo escaparse, porque sus almas han caído en tremenda situación, en odio, en ira y en violencia, en celos, en furor, en ambiciones, en divisiones, sectarismo, en envidia, borracheras, orgías, las drogas. Todas estas cosas son de la carne y producen una situación en el alma que es angustia, dolor, confusión. Piensan que todo el mundo está en contra de ellos cuando ellos están tan enfermos. ¿Cómo vencer todo esto? Es a través de clamar al único Dios verdadero, al Todopoderoso, y entregarse por completo al Señor de lleno en lleno para ser más que vencedor. El problema cuando no se busca a Dios, muchos han caído de una forma terrible. Gentes que teniendo el conocimiento de Dios se han extraviado. Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que ellos conocían a Dios, tenían los mandamientos de Dios, menospreciaron a Dios y menospreciaron su palabra. Y el volcarse contra Dios y contra su palabra, contra sus estatutos, preceptos y ordenanzas, fueron derrotados. Los demonios vinieron y los atacaron con la homosexualidad y el lesbianismo. Fueron tan atrapados que Dios tuvo que decidir derramar azufre y fuego contra Sodoma y Gomorra. La Biblia nos habla que el desenfreno de la carne es terrible y es espantoso, trae juicio. Pero ¿cómo escapar de esas cosas? Orando en todo tiempo, leyendo la palabra, meditando en la palabra y obedeciendo la palabra. Pero si no se hace caso a Dios ni a la palabra, entonces la gente comienza a juzgar que es inútil conocer a Dios. Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia, maldad. Rebosan de envidia, de crímenes, de peleas, de engaño, de mala fe, de chismes, de calumnia. Desafían a Dios y son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Esa es la condición de la gente que no quiere nada con Dios. Usted, para que no sufra las consecuencias del desastre por su propio pecado, debe de buscar a Dios. Haga de Dios su refugio, haga de Dios su esperanza, haga de Dios su fortaleza de escondite para escapar en el día de los juicios que vienen, en el día de la ira de Dios. Si usted busca de Dios con sinceridad, con todo el corazón, entonces lo hallará y encontrará felicidad. Nunca se arrepentirá de ello. Entonces, no olvide, es una batalla social con las fuerzas del mal del mundo, la que estamos teniendo en toda la faz de la tierra. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales malignos.
En nuestra propia fuerza no podremos vencer, pero en la fuerza de Dios no hay nadie que pueda detenernos. En los tiempos del Antiguo Testamento, la trompeta se usaba para convocar al pueblo de Dios para la batalla. Y por lo tanto se necesita ahora que usted sepa que Dios está dando un trompetazo de alarma para usted. Que se prepare bien, porque si no se prepara va a ser grande el platanazo, el golpe. Será terrible. Hay que buscar de Dios y hay que humillarse ante Dios. Porque en esa actitud de humillación es que usted y yo somos salvos. Es que usted y yo somos más que vencedores. Ahora bien, hay un llamado espiritual que está sonando en todas las naciones del mundo. Algunos no la están escuchando, pero es un llamado a buscar de Dios. Porque hay iglesias y pastores que han caído en una inmundicia terrible. Ya no hacen los cultos para agradar a Dios, sino para agradar su propia carne. Entonces, debemos buscar a Dios para que Él nos avive. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo postrero, para que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia por el Espíritu de Dios. Debemos revestirnos de Dios y de toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Recuerde que es un llamado espiritual que está sonando en todas las partes del mundo. Es un llamado a la guerra invisible. Es un llamado a las armas espirituales, a equiparnos de todas las formas posibles para ser más que vencedores. La guerra invisible está por todos lados. Al concluir este interesante estudio, usted será capaz entonces de pelear las buenas batallas y ser más que vencedor. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Así está la batalla. Nadie está exento de esta batalla con estos principados, con esas potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Nadie está exento de batalla contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tal vez usted diga, pero no hay necesidad de pelear ninguna batalla, ya el Señor la peleó en la cruz del Calvario. Sí, Él peleó la batalla que usted y yo no podíamos, pero nos dejó todas las armas posibles para nosotros pelear a través de su santo poder y a través de su verdad, para ser totalmente derribados principados y potestades. Como aprendimos en los estudios anteriores, que existe una guerra que está siendo librada en el mundo hoy. No es un conflicto, como lo hemos dicho, entre los pueblos, tribus y lenguas o contra los políticos. No es una rebelión o un golpe de Estado. Es una batalla invisible que tiene lugar en el mundo espiritual. No se ven con quien peleamos, pero se siente. Hay ataques terribles de irse con la mujer del prójimo, con la mujer del hijo o con el marido de este o de la otra. Son ataques terribles que hay dentro del corazón y de la mente. Son saetas tiradas por el diablo. Saetas a cometer toda clase de pecado. Y algunas personas dicen, no, aquí lo voy a hacer de escondidas. Me voy a poner preservativo para que nadie se dé cuenta que tenemos una relación que no debe de estar, pero nadie se va a dar cuenta. Recuerde que todo pecado que se haga al oscuro, Dios lo sacará a la luz. Hoy espero que usted esté entendiendo que la guerra invisible en la que cada creyente está comprometido es una guerra en la que ninguno usa uniforme, pero en la cual cada uno es un blanco.
y debemos estar listos para ser totalmente protegidos por Dios. El registro histórico y profético de esta guerra está contenido en la misma palabra de Dios que se llama la Biblia. Debemos entonces, mis amados, prepararnos. En el capítulo 20 del libro de Segundo de Crónicas, dice las Santas Escrituras que Josafat, el rey de Judá y de Jerusalén, tuvo una noticia que lo puso a temblar. Venían 3 reyes con sus ejércitos totalmente grande en número cada ejército, espantosamente numérico. Y el rey Josafat no buscó las armas naturales, aunque preparó todo su equipo que tenía de guerra. Tenía 1.160.000 soldados que no fallaban un solo tiro. Le tiraban a un camello, no camello, pues ese es muy fácil pegarle. A un cabello, no camello, a un cabello. No perdían ni siquiera un solo tiro para pegarle a un solo cabello. Qué diestros estos hombres, qué puntería. Eran de renombre, eran los más valientes. Nadie se rajaba en la guerra. Eran hombres que cuando decían a pelear, nadie los paraba. Pero Josafat, aunque preparó ese equipo, le dijo: quédense quietos, voy a aclamar a Dios con todo el pueblo. Convocó a todo Judá y a todo Jerusalén. Era multitud de rodillas clamando a Dios. Y Dios levanta un profeta en medio de ellos. Le dice: Josafat, Jerusalén y Judá, no es vuestra la guerra, es mi guerra, dice Dios. Yo pelearé, pero pongan al frente a hombres a que toquen y canten y alaben mi nombre. Y que todo el ejército de Judá, de Jerusalén, vayan bien armados. No van a pelear, yo voy a pelear, pero mientras yo voy a pelear, ustedes deben de glorificar mi nombre. Una de esas armas poderosas para Dios moverse de una forma poderosísima y victoriosa es que lo exaltemos en medio de la batalla. Y dice la Biblia que aquellos 3 ejércitos se mataron unos contra otros. Y el ejército de Judá, de Jerusalén, nadie tiró una sola lanza. Nadie extendió un arco para poder tirar a su enemigo. Porque Dios tomó el 100% la guerra en sus manos. Cuando usted y yo clamamos a Dios y gemimos delante de Él, Dios peleará nuestras batallas. Nuestros enemigos quedarán burlados. Nuestros enemigos saldrán fracasados y muchos de ellos no volverán nunca a pararse enfrente de nosotros. Porque Jehová peleará y los tumbará para siempre. Por lo tanto, los reinos natural y espiritual son los que se meten muchas veces a la pelea. Y hay que estar preparados para que podamos entender esta guerra invisible. Primero debemos entender los mundos natural y espiritual. El mundo natural es el que puede ser visto, sentido, tocado y escuchado y tanteado. Pero el mundo espiritual no se puede ver. No se puede tocar porque es un mundo invisible, no se puede ver. Entonces debemos estar listos, preparados en el espíritu. El mundo ciertamente espiritual, no podemos verlo ni tocarlo. Ahora el mundo natural es el que puede ser visto, como dije, puede ser escuchado, tanteado, sentido, tocado. Y es tangible y es visible. El país, la nación, ciudad o villa en la cual vivimos es parte del mundo natural. Somos residentes en el mundo natural, localizado en uno de los continentes visibles del mundo.
Podemos ver la gente que es parte de nuestro ambiente. Podemos comunicarnos con ellos. Podemos experimentar los paisajes, sonidos, olores alrededor de nosotros. Pero en cuanto a lo invisible, solo que Dios abra nuestros ojos espirituales. Muchas veces, cuando Dios nos abre los ojos espirituales, podemos detectarlos con facilidad. Pero existe este mundo en el cual vivimos. En ese mundo es un mundo espiritual. No podemos verlo con nuestros ojos físicos, pero son tan real como el mundo natural en el que vivimos. Por eso Pablo nos habla de estar preparados, listos, equipados. Entonces Pablo habla de esta división entre la naturaleza y lo espiritual. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Mis amigos, vamos a ampliar esto más adelante, pero el tiempo se nos fue. Yo quisiera seguir hablando, pero tenemos corto tiempo. Si hay gente voluntariamente tocada por Dios para ayudarnos financieramente, podemos expandir el tiempo de enseñanza bíblica para que todos logren ser edificados. Puede llamar con toda confianza mi número, área 323-202-0229. Es el número que aparece abajo en la pantalla. Ese es mi número celular. Puede llamarme con toda confianza. Voy a responderle. Que Dios le bendiga, pero antes quiero orar por usted. Padre glorioso, todos los hijos e hijas que están pasando la crisis terrible, que sin darse cuenta se han dado, Señor, en los dientes muchas veces. Ahora, Señor, te pido misericordia, que los ayudes, que se puedan equipar, se puedan preparar, se puedan alistar bien, oh Dios. En el nombre de Jesucristo pido que tu gracia, tu poder, tu majestad esté con ellos para siempre. Ahora sana a los que están enfermos. Ahí extiende tu misericordia, tu compasión, tu ternura sobre los que están ciegos, sordos, cojos y mudos. Levanta a los que están en sillas de ruedas, los que andan con muletas, los que andan con bordón, puedan botarlo. Ahora, Señor, porque tu mano ha sido puesta de sanidad, de liberación, en el nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo, te doy las gracias, porque eres Dios grande, fuerte y glorioso. Muchas gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga, le guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.